Dejo con ustedes las palabras de bienvenida y la oración inicial a cargo de nuestro párroco, el padre Reinaldo Sordo. Vamos a ponernos de pie para continuar en oración, porque gracias a Dios los hermanos que estaban tocando y cantando pues ya nos ayudaron a entrar precisamente en esta dimensión de diálogo con Dios, encuentro con nosotros unos con otros, pero también encuentro con el Señor. De esa manera entonces vamos a iniciar esta jornada tan importante y tan especial que es para nuestra parroquia. Invoquemos el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejemos que el Señor nos hable a través del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 1 en delante. Dice así: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversidad de lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos, elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: estarán repletos de vino. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el día de Pentecostés nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. No solamente para obtenerlo, porque ya sabemos que por la sangre de Cristo en la cruz obtenemos el don y la gracia de Dios y somos salvos por eso. Pero si el Espíritu Santo se nos ha dado, es para compartirlo, es para vivirlo, es para experimentarlo y es también para comunicarlo en la diversidad de lenguas que sea posible, para que todos encuentren al Señor y alcancen la salvación. El don del Espíritu Santo no es un regalo personal para nosotros, es un regalo personal para toda la humanidad. Es un regalo para el mundo, especialmente aquellos que no son de la iglesia, porque nosotros, la iglesia, ya somos templos del Espíritu Santo, porque nosotros ya hemos obtenido la riqueza incontable, porque nosotros somos la comunidad de los salvados. Ya tenemos el don de la misericordia y el Espíritu Santo, pero es necesario hoy, desde el día de Pentecostés, para que la palabra de Dios sea llevada en la diversidad de lenguas y formas de comprender que sea. Y por eso hoy estamos aquí. Y por eso pidámosle al Señor que en esta ocasión se renueve, como la semana pasada celebrábamos el día de Pentecostés, se renueve hoy el don del Espíritu Santo, para que se nos abra las mentes y comprendamos el significado de lo que estamos haciendo. No se trata de acomodarnos al mundo, sino que se trata de incomodar al mundo con la luz del Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con esta verdad que el Espíritu Santo nos muestra y nos pide que la compartamos con todos. Por eso
nos ha movido y nos ha inquietado y nos ha pedido que vengamos aquí y luego nos dirá que hagamos nosotros el Pentecostés en medio de nuestros hermanos. Señor, hoy te pedimos tu asistencia misericordiosa y ese don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permite que podamos comprender tus designios. Ayúdanos a entender tus caminos. Impúlsanos a asumir nuestra condición de cristianos. Danos la alegría del Evangelio para compartirlo con todos los hermanos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos sentamos un momento y vamos a compartir diferentes elementos para este momento del plan pastoral. Hemos comenzado, ¿verdad?, viendo un poco de nuestra historia en días anteriores. ¿Quiénes somos? Y nuestros hermanos del marco histórico nos ayudaron a recordarnos quiénes somos. Y cómo ya tenemos tantos años de vivir como iglesia y todo lo que han hecho todos aquellos que nos han antecedido, fieles cristianos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, a través de esta historia de nuestra parroquia, han llevado adelante con dignidad la palabra de Dios. Supieron enfrentar los diferentes desafíos que tuvieron en el momento que les correspondió vivir. Según ese momento histórico, respondieron al Señor con mucha fe. Ahora somos nosotros los que debemos de responder a esto. Pues bien, gracias a ese encuentro y eso que nos contaron, entendimos quiénes somos, de dónde venimos, tenemos una historia. Esta es nuestra personalidad de parroquia, de cristianos, de gentes, hombres y mujeres de Dios. Esto es lo que somos. Pero hoy vamos a dar un paso más. Ya lo hemos dado con el marco de la realidad. Con ojos de Cristo hemos visto lo que está alrededor nuestro. Hemos visto las bendiciones del Señor y hemos visto cómo le hemos respondido con fe. También hemos visto la fealdad del pecado y hemos visto cómo al Señor se le ha despreciado. Con los ojos de Cristo, con una mirada cristiana, hemos estado viendo la realidad que hay en este momento de nuestra historia. Muchas cosas bonitas, pero también hay muchas cosas que son todo un desafío y que debemos de responder. Me preguntaba en una ocasión, ¿y para qué vamos a ver todo eso? Si de todos modos, mejor aprendamos más de Biblia, aprendamos más de diferentes cosas de la vida de la iglesia, del catecismo. ¿Para qué vamos a hacer eso? Es que lo que pasa es que nosotros no estamos llamados para ir a evangelizar al cielo. Allá están los ángeles y los santos, gracias a Dios, y nosotros un día también allá. Los demonios ya están en el infierno, ya no podemos hacer nada por ellos. Ellos han decidido quedarse allá. No vamos a ir también a ver solamente el interior de los templos, porque ya sabemos que en los templos viene la gente que entiende y conoce a Dios, etcétera. No vamos a ir tampoco donde las monjitas, porque ya ellas ya no necesitan de nuestra misión. Y entonces, ¿a dónde es que hay que conocer para ir a misionar y hacer presente el reino de Dios? En medio del mundo, ahí dentro donde están los demás, ahí donde nos invita el Señor a ser como sal de la tierra y luz del mundo. Ahí donde están los lobos, el Señor nos advirtió: los mando como corderos en medio de lobos. Pero eso sí, nosotros somos corderos, pero tenemos a nuestro pastor siempre a la par nuestra. Entonces, ¿por qué hay que hacer esa mirada alrededor nuestra? ¿Acaso no hay que saber el camino para donde vamos a llevar el Evangelio? ¿Acaso no hay que conocer
¿Dónde es que hay que ir a hacer presente al reino de Dios en medio del mundo? Desde luego que sí, y por eso lo hicimos, pero con la mirada de Cristo, no con cualquier mirada. Y ahora que estamos aquí, nos toca hacer otro momento de este esfuerzo que estamos llevando adelante. Y es el momento de sentarnos a los pies del Maestro y de hacerle las preguntas que necesitamos hacerle para hacer y llevar adelante la misión que nos encomienda. Por eso la iglesia profética le pide a su Señor que envíe nuevamente su mensaje a la iglesia en este tiempo en que estamos. Y esa es la actitud que hoy tenemos. Venimos aquí para preguntarle al Señor sobre lo que Él sabe y conoce. Y por eso le vamos a preguntar sobre diferentes cosas. Señor, vuelve nuevamente a recordarme cuál es tu voluntad acerca de mi vida como cristiano. Recuérdame, Señor, cómo debo de ser apóstol tuyo. Recuérdanos, Señor, cuál es tu misterio y tu voluntad acerca de la familia cristiana. Señor, dinos qué quieres con respecto a la vida. Señor, enséñanos cómo quieres que cuidemos de la casa común que nos has dado. Señor, muéstranos cómo deben de ser las relaciones en el mundo, los hombres y mujeres, cómo deberíamos de actuar para alcanzar la salvación y la vida. Señor, muéstranos qué debemos de contarle a los hermanos acerca de la fe. Esto es lo que vamos a hacer. Nosotros le decimos en el momento del método que tenemos, ¿verdad?, de planificación pastoral, esto le decimos el marco doctrinal. Aquí entonces toca hacer eso, preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Lo hacemos en la oración y lo hacemos con la palabra de Dios. Los textos bíblicos nos van a orientar, pero como muy bien sabemos, necesitamos que la Biblia sea actualizada. Pero no por cualquier youtuber, que a ver quiénes son y de dónde son y qué hacen y qué viven y qué comen y de qué creen, etcétera, sino que lo vamos a hacer a la luz de los pastores de la iglesia, a los que asiste el Espíritu Santo, a los que envió el Señor. Ellos interpretan la palabra de Dios para este momento de la historia que estamos viviendo. Nosotros no es solamente a la libre interpretación como las sectas. La libre interpretación tiene el problema de que nosotros, heridos por el pecado, podemos entonces retorcer la palabra de Dios y hacerla a nuestra medida, que es la tentación más grande de todos los tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esto? Lo trato de hacer a la medida. Había una persona que en un primer momento, pues, era un cristiano fervoroso y entonces no estaba de acuerdo para nada con el divorcio y pues decía muchas cosas con la palabra de Dios y lo defendía. Un momento determinado tuvo un problema y una crisis en su matrimonio, no lo superó y se separó de su esposa y luego pues volvió nuevamente a encontrar a otra persona. Pues cuando se encontraba en esa nueva situación, entonces empezó a decir, es que la palabra de Dios dice pues que debemos de amar y que no podemos vivir como perros y gatos. Para vivir así mejor hay que separarse. De todos modos el Señor, y empieza entonces a hacer una defensa, ¿verdad?, utilizando textos de la palabra de Dios para decirse a sí mismo que estaba bien lo que estaba haciendo y decirle a los demás que estaba bien entonces el divorcio.
Esa es la dificultad cuando nosotros pues estamos en esa libre interpretación. La Iglesia ha entendido siempre que la palabra de Dios ha sido escrita desde la Iglesia y la palabra de Dios está destinada para la Iglesia en vistas al bien de la salvación de todo el mundo. Y en la Iglesia es donde se debe de interpretar la palabra de Dios, desde la Iglesia. Por eso el Señor Jesucristo, sabiendo nuestra condición, quiso dejar a unos servidores de la palabra para que siguieran haciendo esta obra. Y por eso el Papa, en comunión con todos los obispos, enseñan la misma palabra de Dios, que siempre es nueva para la situación actual en el tiempo que vivimos. Por eso, además de la Santa Biblia y la oración, también vamos a ir y preguntarle a la Iglesia cómo es que esto debe de entenderse para hoy. Muchas realidades, el Papa y los obispos pues están pues iluminando cómo debe de comprenderse esto, más que todo en estos tiempos de tantas situaciones de dificultad y que muchas personas se pueden confundir y se confunden. Uno mismo puede confundirse también. Le gusta instalarse en un momento determinado y se siente bien, pero el Evangelio va más allá de sentirme bien. Lo que busca es que yo alcance la salvación y la vida eterna y que comparta esto mismo para los demás. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a comenzar entonces a hacer ese ejercicio del marco doctrinal. Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, la escudriñemos la palabra de Dios, escuchemos la voz de los pastores que interpretan la misma Biblia para el tiempo de hoy, entonces vamos a soñar con la parroquia que queremos. Vamos a soñar con la iglesia que queremos. Vamos a soñar con el cristiano de las pequeñas comunidades que Dios quiere. Vamos a soñar con las comunidades y el ministerio que necesitamos. Vamos a soñar con la humanidad nueva redimida. Vamos a soñar tantas cosas con la asistencia del Espíritu Santo. Para eso se ha preparado también una metodología. Es lo que en esa metodología participativa se llama el juzgar. ¿Cómo juzga la Iglesia las cosas de la vida personal y del mundo? La juzga a partir de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley es la palabra de Dios. Cristo es nuestra ley. Y a partir de Cristo y del misterio de Cristo es que nosotros vamos a actuar. No a partir de cualquier cosa o de cualquier moda de este tiempo, sino a partir de la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, entonces, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No podemos recurrir a otras cosas. Las otras cosas nos salvan, suenan bonito como los cánticos de sirena, brillan como el oro, pero no lo son. Y por eso recurrimos precisamente a aquello que es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que vamos a hacer. Para esto, pues, se ha organizado en este día un trabajo para que nosotros aprendamos a hacerlo y luego, después, lo vayamos a compartir. Alguien me decía, padre, y en este momento de epidemia es el momento de hacerlo. Para hacer la voluntad de Dios siempre es un buen momento. Pero también uno pone a pensar, dice, el mundo, miren ustedes cómo está, ya salió, ¿verdad? Y muchos, pues tristemente, han encontrado el virus y se han enfermado, a veces no haciendo cosas malas, pero en otras ocasiones sí.
Y si aquellos han dado su vida por andar tomando, por andar en fiesta, por todo lo demás, ¿cómo no voy a dar la vida yo por Cristo en estos tiempos? Que no sea porque la ande buscando yo, ni porque voy a hacerlo, ¿verdad?, de una forma desordenada. Desde luego que no. Cada quien es responsable de vivir bien y protegerse y ayudarse, porque para eso el Señor nos dio la cabeza. Pero igual, también, ¿verdad?, tenemos aquí un campeonato casi mundial en estos días. Hoy comienza. Y de todas partes del mundo han venido para andar en unas tablas, ¿verdad? No sé si son de madera o de qué son, no sé qué son, de qué son, pero para venir a divertirse un rato aquí y venir hasta desde el otro lado del mundo. Estaba oyendo que habían venido de Australia, vaya, desde allá. Y nosotros desde el otro lado de la calle a veces no queremos venir para este proyecto que es de vida eterna. Nos cuesta, nos pesa y aquellos gastan, vienen a correr peligro. Les puede caer un rayo en seco. ¿Recuerdan, pobrecita la muchacha que le cayó un rayo en seco? Estaba practicando precisamente ese deporte. No sé cuántos miles van a reunirse mañana, ¿verdad?, en la final del fútbol. Y allí qué distancia ni qué de nada de eso, ¿no? Y entonces, y si nosotros venimos aquí, nos encontramos con la palabra de Dios, buscamos el bien para nosotros, para los demás, estamos cuidándonos con las distancias y también trayendo nuestro alcohol y todo lo demás, pues vaya, por cosas de estas sí que vale la pena. Por el buscar el bien de los demás y la salvación sí que vale la pena. Por ver por dónde la iglesia va a seguir caminando, sí que vale la pena. Por eso, encomendándonos al Espíritu Santo que hoy nos da ese espíritu de Pentecostés, como iglesia pues nos ponemos a los pies del Señor para hacer su voluntad en este momento tan importante de la planificación pastoral. Hasta aquí entonces llego yo, porque si no voy a estar toda la tarde, y le doy pues el micrófono a los encargados. Bueno, muchas gracias, hermano Salvador. Antes de continuar, quiero darle las gracias a los hermanos y hermanas que han estado pendientes de esta transmisión a través de Facebook y YouTube de manera diferida. Les damos las gracias y continuamos nosotros acá en el templo.